Al final el coste por personas nos salió a 864 euros. Aquí no están incluidas las comidas. La comida lo que hacemos es normalmente llevarnos pues de casa comida biofilizada o sobres de embutidos, etcétera, etcétera, pues al menos para aquellos días en los que no tienes disponibilidad tengas algo que comer. Pero después, y es una de las cosas importantes que organizamos, es que en cada uno de estos puntos donde hacemos parada y noche, tenemos en cuenta que haya un supermercado importante para poder comprar comida precocinada o aquella que te apetezca. Por ejemplo, en Islandia el salmón era maravilloso y además, por ejemplo, en Islandia una de las cosas que sí nos encontramos es que en los supermercados o bien a la entrada o bien en una sala aparte suelen tener un mostrador y en ocasiones mesas y te proporcionan un microondas para calentar la comida, con lo cual te facilitan que puedas hacer una comida caliente sin salir del propio establecimiento y por un precio relativamente reducido. Las comidas diarias aproximadamente nos gastamos entre 15 y 25 euros, tampoco fue ningún dispendio. Por lo demás, de tomarse cafés, cervezas y otras cosas, la verdad es que hicimos poco porque es que ya digo que las posibilidades eran muy poquitas, ¿no? A nivel de organización del viaje, estamos ahora la tecnología pues ha mejorado mucho. Hay un programita que se llama My Maps en Google que te permite marcar los puntos y colgar dentro de esos puntos las fotografías del lugar, de tal manera que el grupo entero está trabajando en ir añadiendo puntos en este mapa para que una vez que tengamos los puntos, este es un proyecto que tenemos para las Islas Lofoten y ahora estamos haciendo el trabajo de campo, que es preparar el viaje. Tanto hemos mirado todos estos viajes organizados y fotógrafos internacionales que han hecho viajes para ver dónde situarnos estratégicamente y que quede lo más cerca posible de todos aquellos puntos de interés. Y entonces, cada uno de estos colores que veis aquí, digamos que están cerca de uno de los 3 lugares donde esta vez haremos noche, que haremos más de una noche en cada lugar. Entonces, de tal manera que tengamos una guía, por ejemplo, en este caso, y podamos ver en cada momento las fotos que hay en ese lugar y sobre eso, pues poder ir organizando el viaje y organizando si la toma será nocturna, será diurna, será etcétera, etcétera, etcétera. Después, estos puntos que ven aquí nos los estamos pasando a unas fichas donde está la dirección de Internet, donde puedes encontrar la documentación, la información sobre aquella información que hemos encontrado sobre la toma de las fotografías, un poco de sinopsis de el lugar y la ubicación GPS. Y si podemos, tenemos o sea, son un par de fichas que tengo aquí simplemente para que veáis la información que hay en cada ficha. Con esto acabaremos, cuando lo decidamos, acabaremos de pulir dónde y qué vamos a fotografiar por los días que disponemos. Entonces, después, otra manera de organizarse para, digamos, facilitar las tomas, hay esta página web que se llama Location Scout, donde los fotógrafos, que hay una versión de pago y una versión gratuita, donde los fotógrafos suben sus fotos y suben la localización geográfica, digamos, del GPS desde donde tomaron las fotos para que puedas o digamos hacer la misma toma que ellos han hecho o una toma parecida. Y eso facilita mucho la faena porque dependiendo de la distancia de donde esté la fotografía tomada,
pues puede haber una variabilidad importante. Y si quieres aprovechar el tiempo, es importante saber los puntos. Aquellos puntos que conozcamos los añadiremos a las fichas y de esta manera pues tendremos una organización para poder recuperar el tiempo o poder aprovechar el tiempo lo mejor posible. Y dicho esto, os voy a enseñar las fotos que he hecho porque no quiero alargarme más en las explicaciones. Si queréis más información, pues no tenéis más que contactar conmigo y yo os la puedo facilitar sin ningún problema. Os enseñaré las fotos que hicimos. Yo con esta gente he hecho varios viajes. He hecho un viaje a la isla de Skye en Escocia. He hecho un viaje a Italia, los Dolomitas. Hemos hecho un viaje al País Vasco. Hemos hecho un viaje a Islandia y bueno, cuando podamos haremos el viaje a las Islas Lofoten. Hay otros lugares tan icónicos como estos que nos encantaría ir, pero bueno, paso a paso, porque viajar pues también tiene su inconveniente, sobre todo para las personas que trabajan, que han de combinar pues las vacaciones o los días de permiso con estos viajes y con los momentos más adecuados para fotografiar estos lugares. Como veis, yo hago una fotografía. A mí también me gusta la fotografía de estudio y bueno, pues junto con Joan he hecho mis pinitos, pero bueno, desde el principio de la fotografía yo trabajé mucho lo que es la fotografía de paisaje, porque cuando empezábamos el estudio era una cosa así como muy complicada, porque no era tan fácil tener unas luces de estudio, tener un lugar, etcétera, etcétera. Y había muchísima fotografía de paisaje porque era mucho más accesible, aunque siempre la fotografía de paisaje es complicada, ¿no? Pues os voy enseñando algunas de las fotos, en fin, simplemente a nivel de que veáis. Hay fotos que, como por ejemplo esta, está hecha aproximadamente sobre las 11 o las 12 de la mañana y sin embargo pues tiene una luz como muy parecida a la que encontraríamos aquí al amanecer, con lo cual según qué lugares y en qué latitudes la luz pues tiene unas características bastante especiales que normalmente cuando vemos fotografía de autores vemos mucha fotografía de estos lugares icónicos. Y en estos lugares icónicos no solamente hay unos paisajes que de verdad que vale la pena poner la cámara para fotografiarlos, sino que además el tipo de luz que hay allí es muy diferente a la que nos encontramos aquí. Aquí, cuanto más al Ecuador vayamos, la luz es más, digamos que hay más en picado y es más complicado de hacer una fotografía que tenga estas texturas suaves y que tenga, en fin, que no estén duras y cueste después manipularlas, a no ser que te vayas a primera o a última hora de la noche o aproveches o a última hora de la tarde o aproveches un día nublado en un lugar muy característico, pero si no es complicado. Bueno, estas son algunas de las fotos que hice allí. Aquí me explayé un poco más con el tema de meterle algunos colores para darles dominantes y que tuvieran ese interés, no sé, en fin, que tuviera este acabado así un poco enigmático, que ya el paisaje de por sí lo daba. En estas cascadas yo he visto montones de fotos preciosas, pero justo la semana anterior a que nosotros estuvimos aquí, los ríos llevaban una cantidad de agua tremenda. Parece ser que si cae nieve y ahí sube la temperatura ligeramente, los ríos se llenan de agua y se deshiela rápido. Y cuando ves esas fotografías tan bonitas de esta zona, ves que el agua fluye por todas partes, pero nosotros llegamos una semana tarde, con lo cual este también es uno de los inconvenientes.
no hay que dejarse deslumbrar de las fotografías que se ven en Internet y que hacen los grandes fotógrafos, porque probablemente han ido muchas veces a esos lugares y han pasado mucho tiempo para coger esos días adecuados, porque la fotografía puede haber un paisaje maravilloso, pero si la luz no es la adecuada, pues bueno, la fotografía será interesante, pero nunca será una fotografía bueno, que llame la atención hasta el punto que llama la atención de estas gentes. O sea, con lo cual nos limitamos a hacer aquello que podemos. Bueno, aquí había muchas vaquitas, esta me gustó porque estaba ahí arrascándose en primer término Ujú. y estaba mirando ahí, me gustó la mirada y bueno, en fin, estas tonterías que haces. Otra de las cosas que hacemos es llevarnos unas botas de agua, porque para hacer paisaje no basta solamente, bueno, pues me acerco y tal. No, no, el paisaje requiere mucho esfuerzo, un esfuerzo visual, un esfuerzo de buscar el ángulo adecuado, de encuadrar, de buscar la posición. Y claro, muchas veces la posición buena está, pues yo qué sé, dentro del agua, como en este caso. Nosotros llevamos unas botas de agua, que este agua está verdaderamente fría, pero bueno, algún sacrificio hay que hacer y estábamos haciendo fotos justo desde el medio del agua y de esta manera pudimos coger este ángulo que si no, no lo hubiéramos podido coger. Esta cascada normalmente tiene un montón de agua y el día que fuimos nosotros pues había relativamente poca agua y le hemos sacado yo creo que bastante provecho teniendo en cuenta que no fueron las mejores condiciones. Bueno, estos son los típicos paisajes que se ven por allí, que son fantásticos. Eh, aquí, para ir a hacer esta fotografía tuvimos que subir a una montaña tremenda. Salimos sobre las 4 de la mañana, a las 4:30, 5 menos cuarto, ya estábamos caminando por esta montaña hasta llegar al punto para poder tomar la salida de sol y la verdad es que entre el frío y la subida, pues lo pasamos un poco regular y sobre todo porque había un aire tremendo, ¿no? Pero bueno, en fin, no es, al final salió una mañana pues más o menos buena, pero sin matar. Tampoco fue la mejor salida de sol. Yo he visto fotos de aquí maravillosas. Este fue otro día que, bueno, pues había una salida de sol que ya era mucho más interesante en otro punto y bueno, era un poco de espaldas a la foto que habíamos visto, esto es lo que había detrás y, bueno, pues aproveché para hacer la foto. Aquí, bueno, estas son las fotos que a mí me gusta hacer, ¿no? Y intento, o sea, ahora cada vez más intento hacer un primer plano que sea interesante porque el problema de la fotografía de paisaje es que si no centras muy bien el paisaje, cortas lo máximo posible, centras los elementos y demás, pues al final tiene poco interés. Pero claro, eso comporta problemas. Por ejemplo, para poder hacer esta fotografía, pues tienes que hacer un enfoque progresivo, tienes que hacer varias fotografías con enfoques diferentes porque si no es muy difícil, que sobre todo si tienes una cámara de formato completo, la profundidad de campo es muy pequeña y el primer plano, por mucho que utilices la hiperfocal, es muy difícil de enfocar todos los planos. Y si los enfocas, cerrando diafragmas y jugando con la hiperfocal, pues el primer plano normalmente es muy blandito, tiene muy poca... Eh, es difícil sacarle lo que tiene que tener un primer plano, que es estar con muy bien enfocado, con contraste, que llame la atención y que dé entrada a la fotografía, que es el caso aquí. Estas hierbecitas de aquí eran muy pequeñas y acercando la cámara mucho conseguí que tuviera una cierta relevancia en la fotografía y que diera entrada a la fotografía para ver el resto. Esto está hecho también con un filtro de densidad neutra, que es en la fotografía de paisaje es muy importante llevar filtros de densidad neutra de 3, 6 y 10 pasos más o menos
y bueno, después los otros fotógrafos lo que utilizan son filtros digamos, de degradados para el sol, digamos, para el cielo o para el suelo, dependiendo de lo que quieran buscar, para bajarle un par de exposiciones al cielo y compensar las luces del suelo y del cielo. Yo no lo hago porque las proceso después con el Photoshop. Aquí fue un atardecer que buscado, tuvimos un atardecer medio regular, las luces hasta ultimísima hora de la tarde no tomaron color, cuando lo normal aquí parece ser que sea una explosión de color el cielo, y bueno, esta está hecha ya muy a última hora de la tarde, cuando ya solo daba el sol en estas piedras de aquí, ya el sol se estaba poniendo, pero vamos, tardó nada y menos en ponerse. Aquí también hicimos esta salida de sol desde un punto que ya teníamos preconfigurado, que sabíamos que había estos lagos y que habíamos visto fotografías de las salidas, y ese día tuvimos un sol bastante decente en cuanto al colorido, y la verdad es que bueno, pues he podido aprovechar esta foto, tengo otras, pero claro, cuando tienes 3 ya no haces la cuarta ni la quinta, porque al final no dejarían de ser todas iguales. Esto está tirado es una panorámica de tres fotos para poder pillar todo el panorama, porque, bueno, yo tengo un gran angular de 16 milímetros con digamos, con la cámara de formato completo, y claro, siempre ahora ya hay muchísima gente que está trabajando con 14 y 16 milímetros, pero también el problema es que comprimen mucho la imagen, y yo prefiero tirar varias exposiciones y después manipularlas en conjunto, porque da mejor calidad que hacerlo metiendo todo con un gran angular, aunque es más fácil, claro. Bueno, aquí aproveché uno de mis compañeros que estaba también haciendo la foto, y bueno, había un fotógrafo que había puesto su tienda de campaña en el punto y estaba también haciendo fotografías, y había dormido, había pasado la noche allí, en la noche que era bien fresquita. Bueno, esto es un castillo que hice también no había unas luces, ya eran a mediodía, las luces no eran muy buenas, y aproveché para hacer con un filtro de densidad neutra, dejar que el cielo, digamos, que se movía bastante las nubes, tomaran este aspecto de las nubes movidas, y buscando un poco el reflejo en un charquito que había abajo, porque aquí parece un charco muy grande, pero en realidad era muy pequeño, y bueno, pues para darle un poco de entidad a la fotografía. Esta fotografía no es que sea una gran fotografía, pero lo que sí que dimensiona es la grandiosidad del lugar. La casa, de alguna manera, es una casa muy grande, y sin embargo es absolutamente inapreciable comparativamente hablando con todo lo que es el paisaje. Y solo está cortada esta montaña, que si hubiera abierto más digamos, el ángulo, el espacio era tremendo. Aquí también hice lo mismo, no me entraba en la cámara en una sola toma, y lo que hice fue pues hacer solapar 3 o 4 fotos, de tal manera que pudiera pillar todo el estanque y la montaña del fondo. Una pregunta, Paco. Estas que dices que tomas panorámicas, ¿no utilizas angular? ¿Qué Sí, objetivo? ¿Un sí, 50 y montas luego 3 o 4 sí, fotos sacadas con un 50 o cómo lo sí, haces? normalmente, bueno, yo tengo el 16-35, Mm, y normalmente también tengo un 20 milímetros, y normalmente lo que hago es que pues tomo digamos, la foto en vertical, dependiendo de la distancia en la que esté digamos, el paisaje. Si estoy muy cerca del primer plano, mm, pues es mejor no tirar con angulares muy altos, porque si mm, no, al final la distorsión, por sí, mucho que solapes las imágenes,
pues puede haber una distorsión muy alta. Pero si Claro. está a gran distancia, no pasa nada porque lo tires a 16 milímetros y Ya. solapes las imágenes. Después hay programas como por ejemplo el PTGui que te permite, el Photoshop también lo hace. Lo que pasa es que el Photoshop pues tiene sus ciertas limitaciones, pero hay programas que te permiten de alguna manera corregir un poco la perspectiva y después en Photoshop acabar de pulir las perspectivas para que tenga, pues, en fin, las caídas que siempre se producen. Yo tengo una rótula para hacer el paisaje y para buscar el punto nodal y que después, digamos, la solapación, el Sí. solapamiento de las imágenes tengan entre un 25 y un 30%, de tal manera que, o más, dependiendo de cómo, de tal manera que después el programa pueda, digamos, montar la panorámica con facilidad. Pero muchas veces lo único que hago es utilizar solamente la base sin montar toda la estructura para montarla, digamos, y prescindir del punto nodal, porque si el primer plano no está muy cerca, los programas montan perfectamente las panorámicas sin problemas, porque montar todo el artilugio es pesado y tedioso. Muchas Ya, ya, veces, y bueno, y si vas de viaje, también tiene su peso. ya. Estas de homenaje a Ansel Adams, ¿no? En blanco y negro Pues de claro, paisajes. yo no sé si recuerdas, Miguel, el sistema de zonas de Ansel Adams. Sí, Pues fue lo primero que aprendí, afortunadamente, y de alguna manera Ansel Adams para mí es el icono de la fotografía de paisaje, que ahora cuando las ves, viendo cómo ha avanzado la tecnología y viendo que con cualquier cámara de medio formato, puedes que no llegar a esto. sea, puedes hacer los paisajes que hacía él y a veces con más calidad que si la trabajas bien puedes conseguir calidades mejores que la suya, pues, pero bueno, claro, una cosa es la calidad técnica y otra cosa es la calidad de lo que estás mostrando, del punto Exacto. de vista, cómo se ha tomado la fotografía, si tiene interés, si los elementos están bien colocados dentro de la pantalla para que, en fin, tenga armonía la fotografía, etcétera, etcétera. Y eso él era Sí, un sí, maestro irrepetible, ¿eh? sí, sí. Bueno, en esta fotografía, por ejemplo, pues aquí vi el pato, hice la fotografía del pato y después ya acabé de montar toda la fotografía y bueno, aquí lo que hice fue montar varias fotografías pues para poder pillar, digamos, este encuadre, porque el pato no se estaba quieto y a mí me gustaba que estuviera en un lugar determinado, ¿no? Y cuando lo vi que estaba en el lugar adecuado, pues hice una fotografía del pato, otra del primer plano y después 2 o 3 una para lo que es la zona oscura y otra para la clara, y con eso monté la fotografía. Ya. Aclara eso de la zona oscura y la zona clara. ¿Es una exposición para las sombras y otra para la Sí, luz? sí, claro. Vamos a ver, si tienes hoy las cámaras modernas han avanzado mucho. Entonces, por ejemplo, yo con mi cámara difícilmente ahora, digamos, yo suelo tirar cuando veo que la luz es comprometida, que hay una luz muy alta, como puede ser en una salida de sol, y hay unas zonas muy oscuras, suelo tirar fotografías con 3 fotografías con un diafragma de diferencia o con 2 diafragmas de diferencia, de tal manera que puedo pillar la luz de la salida del sol sin que se me queme, pillo la zona oscura con la luz adecuada para que no me salgan artefactos y no tenga ruido la fotografía, y después tengo una fotografía bueno, igual se ha escapado por las luces altas o está muy oscura en las luces bajas, pero lo que son los términos medios los tengo en su sitio. Con lo cual lo que hago es que utilizando alguno de estos máscaras de luminosidad, pues voy haciendo máscaras y enmascaro de cada fotografía aquello que no me interesa y digamos, dejo a la vista aquella parte de la fotografía. Por ejemplo, de la zona de la que sale la luz,
pues estará, digamos, estará menos expuesta para que no se me queme. De esa tomaré solamente la zona donde está la salida del sol y la zona del cielo, que será la que más iluminada esté. En la otra tomaré la zona de las sombras y si hace falta las oscureceré un poco porque probablemente estarán muy claras en contraste con el cielo del fondo, porque evidentemente una sombra no puede estar más clara que la luz del cielo o la salida. Y después del resto de la fotografía, pues ya tomo las partes intermedias, que son las que me sirven de guía para ir colocando las diferentes luces. Es una manera, el paisaje en sí mismo es bastante más complicado de lo que parece, porque... Paco, tú tienes dime. en el Photoshop tienes las 3 fotos en 3 capas. Correcto. Y Una entonces encima de la otra. y coges lo que te interesa de cada capa. Exacto. Hay la posibilidad, Photoshop y otros programas te dan la posibilidad de hacer un HDR. O sea, tú puedes coger las 3 fotografías y con las 3 fotografías puedes montar un HDR y entonces digamos que si normalmente te permite mover 5 pasos por encima o 5 pasos por debajo la exposición de la fotografía que esté, digamos, con una toma normal, en un HDR, por ejemplo, Photoshop te permite mover 10 pasos, con lo cual puedes ajustar en el HDR, digamos, con este HDR que te da el Photoshop, puedes ajustar las luces, las bajas luces, las altas y las medias. Pero a mí no me gusta el resultado porque lo hace muy bien, pero no es el resultado que a mí me gusta. Entonces yo lo hago montando 3 capas. Monto la primera capa, que es la capa, digamos, que tomo las luces normal, monto encima las altas luces y las bajas luces y entonces enmascaro las 2 capas de arriba y voy desenmascarando aquellas partes de la fotografía en las que las luces están quemadas o que la zona está muy negra y quiero sacarle un poco de detalle para que tenga armonía la fotografía entre las grandes altas luces y las bajas luces. Y así de esa manera consigo tener todo el rango dinámico en una sola fotografía. Tengo que decir que las nuevas cámaras que están saliendo ahora tienen tal rango dinámico, tienen un rango dinámico de 14, 15 y hasta 16 pasos y muchas veces solo utilizo la fotografía en la que tomé la luz correcta porque me permite el propio RAW me permite bajar las luces, digamos, de las altas luces y digamos, a subir las sombras de tal manera, sin que me produzca artefactos o que me produzca colores extraños, de tal manera que pueda compensar las luces. Pero claro, no todo el mundo tiene una cámara que tenga tanto rango dinámico y que sea capaz de captar toda esa cantidad de luz en una sola toma. Y eso es importante. ¿La tuya tiene esa capacidad ahora? Sí, la mía tiene casi 15 pasos de rango dinámico y bueno, pues con eso la verdad es que es muy raro que se me escape la foto, ¿no? Tiene que haber un sol que queme muchísimo y una zona de sombras muy profundas para que yo no pueda hacer la fotografía con una sola toma. Bueno, en los Dolomitas, pues lo mismo, ¿no? Tuvimos una caminada tremenda para llegar aquí al refugio y aquí en el refugio, pues esto es a primera hora de la mañana, que hacía un frío tremendo y bueno, hice estas tomas. Por la noche también nos quedamos a hacer fotografía. Con el grupo que voy les gusta mucho la fotografía nocturna, entonces aprovechamos la fotografía para eso. Para esto sí que me he comprado un objetivo de 1.8 para poder captar el máximo de luz y de esta manera pues que no me salga mucho ruido y muchos artefactos por exceso de ISO. Porque para captar estas imágenes, a no ser que tengas un rotor que pueda seguir las estrellas, pues bueno, pues tienes que tirar de ISO y aperturas muy grandes porque si no es imposible captar las imágenes. Bueno, aquí ya ves que hay unas luces varias
Estos son lugares que Aquí, también... tienes que tener forma física, ¿no? Supongo. Sí, sí, Cualquiera sí, sí. puede hacer En eso. aquí, este camino pequeñito que se ve por aquí, que se ve en esta zona Sí. mediana, bueno, claro, para dormir aquí, pues tuvimos que hacer todo el recorrido con las mochilas, con toda la carga fotográfica, con la rótula panorámica, con los objetivos para el día, objetivos para la noche, la ropa, en fin, calzado y todo lo demás, todo encima, porque aquí estuvimos, creo que pasamos 2 noches, recuerdo, sí, pasamos 2 noches. Pues claro, vas cargado como una mula y encima además por un camino difícil, ¿no? Pero bueno, en fin, de momento aguanto. Hay otros que les cuesta más. Mira, para hacer esta fotografía de aquí, subimos a lo alto de una montaña y a pesar de que llevábamos el GPS y las coordenadas de GPS, como era de noche cuando subimos, esta foto está hecha, pues sería yo qué sé, la 1 de la madrugada o la 1:30, pues, y hacía ya mucho rato que había oscurecido, pues bueno, pues nos pegamos una caminata como de 2 horas y media para poder subir hasta allí por un sitio terrible, ¿no? O sea, vamos, si me lo dicen, yo no subo. Pero ya una vez que estaba allí, pues ya te pones y la haces, ¿no? Y bueno, O en fin, sea, que... esta Pero, foto, Paco, la foto anterior que iluminabas tú artificialmente, la cabaña No, esta o la no, no, casa, no, ¿no? no, Pues esto está hecho con la luz, con yo, luz, digamos, aquí está solamente la luz natural que había y quizá es posible que algunos de mis compañeros, porque aquí como siempre vamos 4 o 5, algunos de mis compañeros en un momento dado encendiese alguna luz algún para foco, mirar la ¿no? cámara o algo y me facilitó esta primera luz que hay aquí en la casa que es, en fin, que no estaba tan marcada en la fotografía. Yo después la he manipulado para que tenga esta luz, o sea, la he acentuado, no está tan marcada, pero algo de luz probablemente le había llegado. Ya, porque parece casi pero Es que no, es una verdad zona. que estas cámaras parecen gatos, ¿no? Casi. casi, bueno, las nuevas cámaras a 6400 de ISO son capaces de hacer fotografías prácticamente sin ruido, o sea que es tremendo. Bueno, aquí ya veis que tengo un poco de todo. Por cierto, si podéis ir a los Dolomitas, a Tresim, y esta zona de aquí es verdaderamente preciosa, preciosa. ¿En qué época fuiste tú? Esto era septiembre. Septiembre. Sí, sí, Es que depende también mucho de la época, ¿no? Porque, por ejemplo, claro. nosotros sí que hicimos lo que es la isla de Skye también en el mes de agosto y no cogimos ningún día que nos hiciera sol. O sea, Claro. ningún día. Estuvimos como casi una semana allí y claro, depende también mucho cuando organizas estos viajes de lo que es las condiciones climáticas y la mejor Sí. época, ¿no? Para organizarlo. Claro, es que el tema de la fotografía de paisaje, pues bueno, tú te lo organizas e intentas buscar la mejor fecha, pero después dependes totalmente del tiempo. No es como en un estudio que, bueno, que tú las fotografías, bueno, pues nada, tienes la luz y la controlas como te dé la gana. Aquí dependes del tiempo y puede que te hagas el viaje de 7 días y no pilles ningún día. Aquí en Islandia solo cogimos un día en el que el sol tuvo una salida de sol como Dios manda. Afortunadamente fue en el lugar quizá más icónico para mí en cuanto a la necesidad de tener esas luces, que ahora te enseñaré algunas fotos, pero la verdad es que sí, que te puede pasar eso perfectamente. ¿Y aquí en Islandia visteis auroras boreales? Sí, sí, ahora os enseñaré alguna fotografía. La foto anterior que has pasado, sí. Desde luego, me gustaría que la explicases porque, claro, se supone que es una foto con exposición larga, pero Sí. aquí a la izquierda abajo hay un Sí. señor con un trípode que Sí. está
que está clavado. Yo no sé si es que sacaste la foto, le dijiste que se fuese y sacaste No, más fotos o qué. no, este En señor una es larga exposición está totalmente quieto, ¿no? sí, este señor es uno de los compañeros que vino conmigo Ya. y él pues había bajado abajo, que esto estaba bastante alto, por eso se ve tan pequeño, la distancia desde Sí. aquí a aquí es muy grande y él estaba haciendo las fotos. Yo aquí la foto está hecha, digamos, el primer plano estaba pues a unos 15, 20 centímetros más o menos del objetivo, con lo cual tuve que ir tomando fotos a diferentes distancias para poder tener enfocado todo el plano, porque si cierras mucho el diafragma, las fotos pierden calidad. Entonces, si quieres aprovechar el punto dulce de los objetivos, pues claro, no tienes que abrir, no tienes que cerrar mucho el diafragma. Entonces, cerrar más de 11, 13, bueno, a partir de ahí, pues ya empieza a notarse que la foto está blandita, ¿no? Ya. Entonces, esta foto está enfocada en el primer término, está enfocada en las rocas de la izquierda, está enfocada en la zona donde está el hombre clavado, está enfocado en estas rocas de aquí y está enfocado para el fondo. O sea, hay, probablemente aquí hay 5 o 6 fotos solo para lo que es la superficie de la Tierra. El agua también están hechas en varias fotos. O sea, las fotos de la Tierra están hechas sin filtros de densidad neutra, por eso este señor está clavado aquí, porque está con una velocidad a lo mejor de 30, como está con el trípode, estaría tirada a lo mejor a 30 de segundo o a 60, mientras que el agua está tirada a 1/3 de diafragma o a medio segundo o a 1 segundo, dependiendo, porque lo que hice fue varias tomas para que toda o sea, la velocidad con que cae aquí y la velocidad con que se va al agua por este lado es muy diferente. Entonces, si quieres conseguir que tenga armonía la fotografía, pues hay que hacer una toma para que esta zona de aquí no te quede totalmente plana, porque si la tienes mucho tiempo exponiendo, pierde totalmente el contraste y la textura y después lo que fui haciendo fue diferentes exposiciones con diferentes tiempos para el agua y una vez que tuve las fotografías digamos del agua y de la tierra, pues lo que hice fue montarlas y ya está. Ya. Pero al hombre este solamente te salió en una, ¿no? Sí, bueno... O sea, te salió en una, se fue y seguiste haciendo el resto, me imagino. Claro. Bueno, en realidad aquí había otro señor y aquí había otro y lo que hice fue dejar uno porque me parecía que ya tenía bastante con la representación de uno. Pero bueno, lo he dejado también un poco porque si hay algo en Islandia es que es inmenso, inmenso. Y el problema está en que la fotografía es incapaz de alguna manera de captar esta inmensidad. No, está muy bien porque te da la dimensión y tal, pero que es súper trabajada esta foto. Sí, bueno, estas fotos así son... Esta foto es exactamente lo mismo, solo que además encima está hecha en panorámica. O sea, está hecha con 2 fotos. Una está hecha desde aquí para acá y otra de aquí para allá. Con lo cual, el trabajo es inmenso, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final vale la pena. Sí, no, son fantásticas, la verdad. Esta está tomada desde abajo, el señor estaba por aquí aproximadamente. Y estas son las otras cascadas que hemos, la de Detifos y Selfos, que son unas cascadas inmensas. Vale. Esta cascada de aquí es la de Detifos, es la cascada que lleva más agua de Islandia, es atronadora, es algo impresionante. Y si me permitís, aunque os enrolle un poco, de verdad, dejadme que os enseñe un poquito de Prometheus para que veáis el tema este, porque creo que vale la pena. Así que era una película que salía la cascada esta, sí. Bastante impresionante. Esta es la cascada de Detifos. Detifos, sí. Claro, es imposible con la cámara captar esto, es que es imposible.
¿vale? Sí, sí. Y bueno, simplemente es esto, ¿no? Es tremenda la foto, la imagen. Ah, brutal. Por cierto, si no habéis visto esta película, vale la pena que la veáis, ¿eh? Ah, sí. Sí, este any és espectacular. Sí, és de la pel·lícula aquella, sí. Mira, ¿ves cuando cae el pote este? La altura que tiene es inmensa, ¿no? Sí, los millones de litros de agua que caen por segundo aquí, es una pasada. Es brutal. ¿Ves la cascada? Es que es algo impresionante. Tengo un compañero que se ha llevado un dron y fue grabando imágenes y entonces estas sí que son ya, en fin, algo espectaculares. Sí, sí, con los drones se hace mucha cosa. Bueno, en fin, os acabo de enseñar mis fotos de Islandia y yo creo que con esto lo podemos dejar, porque si no, hoy no cenaréis. Bueno, yo mientras paso las fotos, me he tomado aquí alguna cosa que quería explicar. Si vais a hacer fotos de paisaje y tenéis cámaras modernas, las cámaras modernas, el histograma que te enseña es el histograma de un JPG, ¿vale? No te enseña el histograma del RAW. Con lo cual, ojo, porque puede que dé la sensación de que está quemada la imagen o está corta de luz la imagen y, sin embargo, en el RAW se puede, digamos, a lo mejor sacar una o dos exposiciones por arriba o por abajo. Y eso es importante a tener en cuenta. Y dentro del sistema que tienen las cámaras modernas, sobre todo para hacer, digamos, vídeo o hacer fotografía en JPG, tienen un sistema que ellos utilizan, que es un HDR. ¿Vale? Cada uno le llama de una manera diferente. En Sony se llama el DRO, ¿vale? Que lo que hace es que en función de la luz que tengas delante, él intenta compensar la entrada de luz y las zonas, digamos, aclarar las zonas oscuras para que la foto en JPG o en vídeo queden compensadas. Si tenéis este sistema y hacéis paisaje, sobre todo desactivarlo cuando hagáis paisaje en RAW, porque el histograma que veréis será mucho más parecido a lo que después vais a tener en la fotografía. O sea, si tenéis cámaras modernas, pensar en ello. Ya. Paco, ¿tú derecheas o izquierdeas? Yo antes derecheaba porque las cámaras daban digamos, mucho ruido y artefactos en las zonas oscuras cuando las dejabas cortas de luz. Pero ahora yo he subido hasta 5 grados o 5 diafragmas, entre comillas, las sombras, y sigue sin haber luz. Puedo recuperar 5 pasos de exposición con mi cámara. Con lo cual, lo que hago es tirar, controlar que no se me quemen las luces altas y si se me queda oscura la fotografía, después la recupero o bien, bueno, yo suelo trabajar últimamente con Capture One porque Sony, los RAWs de Sony los trabaja mejor que, en mi opinión, que el Lightroom o que el Camera Raw. Este es el único día que pillamos una salida de sol bonita, que es aquí en Júcar al Son, que es bueno, donde bajan, digamos, los bloques de hielo del glacial, y que una vez que llegan al mar, pues en fin, se van derritiendo y van creando estas formas tan bonitas que llegan a la playa y que, bueno, en fin, que son una maravilla. Bueno, que han visto allí es precioso, ¿no? Y bueno, yo tengo solamente, no he puesto muchas porque es que si no al final esto se hacía muy largo. Estos son los bloques de hielo que van bajando hacia el lago y que después se van convirtiendo en esos bloques, que es una pasada.
Estas fotos están hechas utilizando un filtro de densidad no sé, creo que era el de 6 pasos, para poder conseguir que el agua saliese con este tono tan suave, y procuraba coger bloques de hielo que fueran suficientemente pesados y estuvieran suficientemente fuera del agua, porque si no, con las olas cuando llegan los mueven y te quedaban desenfocados, bueno, movidos. Movido, sí, sí. Vale, y bueno, estas son las típicas fotos que habréis visto montones de veces, pero claro, yo por ejemplo aquí, pues mira, un día gris, sin más, y esto era un amanecer, o sea que no salió el sol, no hubo colores, fue feísimo, y encima llovía. Entonces, bueno, pues se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. Y estas son las típicas fotos que escogimos. Aquí había, esto era pues muy temprano por la mañana, era un amanecer, y aquí había una pareja de novios que los habían llevado allí a la playa a hacerles las fotos del amanecer, y bueno, los dejé aquí porque de alguna manera encuadra la dimensión y la inmensidad del espacio que es, ¿no? Porque si no tienes un punto de referencia, eso tan enorme no lo ves, ¿no? Queda muy, muy cerrado en la fotografía. Bueno, pues, Están muy bien las fotos estas de paisajes, y sobre todo debes dedicar un montón de tiempo a la edición, ¿eh? Porque pues sí, le dedico bastante tiempo a la edición porque no es... están súper bien equilibradas, los colores, claro, bueno, claro, aparte de que lo fundamental evidentemente es sacarla, ¿no? Porque si sacas una foto mala, recuperarla es muy difícil, ¿no? Pero bueno, también el trabajo tuyo de paisaje, sacarlas y mira, las auroras boreales. Pues sí, aquí pues tuvimos la suerte de, si tienes hasta un 3 de fotografía, de auroras, hay unos apps, o incluso desde el propio gobierno puedes buscar el momento de más actividad de las auroras, y las evalúan creo que es de 0 a 10, ¿no? Pero si tienes, digamos, lo normal es que esté en 2, 3, y nosotros ese día tuvimos una actividad de 5. Dicen que si tienes una actividad de 7 la puedes ver desde la península. O sea, imagínate lo importante que fue ese día con una actividad de 5. O sea, era tremendo. Y la desgracia fue que justo en la zona donde queríamos fotografiar, que es esta zona de Stockness, que es esta montaña tan icónica, pues ahí había nubes y no había manera, solo hubo este clarito en el que pude tomar esta fotografía y coger el carro, ¿no? La Osa Mayor. Y bueno, aquí fue donde desde la casa, pues en un momento dado que se despejó, salimos e hice algunas fotografías. Aquí fue donde pasamos la noche, teníamos 2 casitas como estas para pasar la noche, y bueno, me pareció un primer plano interesante para poder mostrar la vía. Y bueno, pues bueno, yo con esto creo que he terminado y no quiero enrollaros más, que ya son las 9:15 de la noche. Ya, pero bueno, son muy buenas las fotos estas. Preciosas. Esto es Vic. Sí, esto es Vic. Que por cierto hay una serie que sale Vic, y bueno, es me gustó mucho. Es que ahora no recuerdo el nombre de la serie, pero valía la pena, ¿no? Oye, si no habéis visto la película esta que os he enseñado de Prometheus, miradla, porque salen imágenes de Islandia y imágenes de la isla de Skye que son impresionantes. Sí. Vale. Muy bien, muy bien. Oye, pues yo, si no tenéis preguntas, pues... No, explica eso de que a més de fer les fotos, contemples. Perquè... bueno. Sí, moltes vegades
moltes vegades... Em costaria no disparar i tu contemples, a més a més. Sí, és que moltes vegades és tan impressionant el paisatge que de veritat que te donen ganes de deixar la càmera de costat i mirar-ho, i seure i veure el paisatge, veure la llum, sobretot, per exemple, a Islàndia i a la isla de Skype, que les llums són tan canviants. Hi ha un joc de llums impressionant. I bueno, ja no digo nada, no digo res de les aurores. Les aurores, si les veus directament, no es veuen com les fotografia la càmera. Quan prens la fotografia veus les llums blaves, verdes, en fi, hi ha aquest conjunt de llums tan maques que pots veure la fotografia de paisatge, perdó, d'aurores. Però quan estàs veient en directe amb els ulls les aurores, no és el mateix. És com si el cel estigués il·luminat per focus que van i venen i a vegades amb una velocitat increïble. Va haver-hi un moment en què n'hi havia com si fos una mena de carretera que creués tot el cel en diferents tons de llum, però, clar, no tenen color, tu no veus el color, però és per quedar-te i de veritat quedar-te extasiat mirant. I hi ha moltes d'aquestes cascades que, per molt bones que siguin les fotografies, és que no li fan justícia. I seure una estoneta a mirar-ho i escoltar el soroll aquell que té a l'aigua és algo que és indescriptible, ¿no? En fin. Sí. Bueno, muy bien, Paco. Pues gracias, Paco, por las explicaciones y, bueno, ya si alguno de vosotros está interesado, porque estos grupos que montáis, sí. Quiero decir, ¿son abiertos en el sentido de que puede ir más gente o ya de entrada planificáis 10 persones i ja està? O Normalment el que fem és que, a veure, som un grup, hi ha un noi que viu a Londres, que és moldavo, un noi que viu a Holanda, que és de sud-americà, després tenim aquí un noi que viu a Cantàbria, un altre, i nosaltres que vivim per aquí, per Catalunya, i som un grupet que ens van conèixer d'aquesta manera que us vaig explicar a través del grup aquest de Nikonistes, i algun els van conèixer que van coincidir, per exemple, el de Cantàbria el van coincidir a Tresim, allà a Itàlia, i a partir d'aquí van muntar el grup. Normalment, com que ja són un grup prou important, no sempre anem tots, però, clar, procurem no muntar grups més grans de 6 o 7 persones perquè després és molt complicat de fer, entre altres coses, perquè quan venen més gent, els allotjaments no sempre estan disponibles. Després, clar, portar més gent a un lloc, depèn on vagis, no hi ha ni lloc per posar el trípode, en fi, i normalment no obrim a tercers el grup aquest que teniu. De totes maneres, clar, després els grups es podria obrir, però trobar un grup que acabi tenint respecte, que acabi tenint tolerància i que hi hagi una actitud de cooperació i de saber que en un moment t'estan molestant a tu i tu molestaràs en un altre, això és complicat, no? I per això ho fem sempre entre nosaltres. Molt bé. Tindrem que muntar el nostre propi grup, no? Jo crec que sí, però vaja, de totes maneres... No, però home, la informació que ens has donat i, bueno, qualsevol cosa a nivell d'informació està molt bé, perquè... Clar, jo... Que muntar un grup així, t'estalvies diners i perquè sí, tota aquesta gent que munta excursions d'aquest tipus estan molt bé, però el que dius tu, clar, ells, a més de lo que és el viatge en si, també han de tenir un guany, no? Clar, ells viuen d'això. Viuen d'això, els youtubers moderns de fotografia organitzen viatges. Bueno, pues Paco, gracias por toda la información y las fotos fantásticas. Pues res. Para lo que necessiteu, aquí estic. Nos ha encantat. Paco, molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies per invitar-me. Gràcies. Bueno, senyors, tanquem la sessió per avui. Tanquem la sessió.
i ja convocarem pel mes que ve un altre. Molt bé. A veure si és tan interessant.